amados hermanos, les saludo en el amor de Cristo a cada uno de ustedes y nos gozamos en el Señor porque hasta aquí Él nos ha cuidado, nos ha guardado y ha sido fiel. Dios ha cuidado a su iglesia, a su pueblo y también nos ha fortalecido a través de la palabra. Quiero compartir en esta hora la palabra de Dios que está en Hebreos 12, del 25 al 29, donde dice de la siguiente manera en el nombre del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. He titulado este mensaje, Herederos de un reino inconmovible. Lo cierto es que una de las lecciones o interpretaciones que podemos hacer de lo que ha ocurrido con esta pandemia es que ha venido a remecer todo, a remover todo. Vemos que del momento, ¿cierto?, que asusta, preocupa, porque afecta la salud, porque incluso algunos han perdido la vida. Vemos, ¿cierto?, que también ha afectado la economía, la forma de vida que teníamos y que tenía la sociedad, donde incluso ha incomodado, porque muchos que tenían, ¿cierto?, una vida bastante dedicada a pasarlo bien, ahora no se puede. No se puede porque está todo complicado. Hay todo un temor, hay toda una preocupación por lo que pueda ocurrir. Esto, ¿cierto?, nos enseña que las cosas terrenales son conmovibles, pero hay cosas que son inconmovibles, y esas son las celestiales. Y aquí, ¿cierto?, parte por hablar de la palabra de Dios. Mirad que no desechéis al que habla. Una advertencia de rechazar al que habla, porque la palabra de Dios es inconmovible. Ella no se puede eludir fácilmente, y tenemos que dar cuenta un día acerca de esto. Porque dice, no escaparon aquellos que fueron amonestados desde la tierra. Cuando Moisés hablaba en el monte Sinaí con Dios, Dios hablaba y tenía, ¿cierto?, el propósito de hablar con el pueblo directamente, pero no se pudo. No se pudo porque ellos fueron conmovidos por esa voz, conmovidos por lo que ocurría allí. Dice en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. ¿Quién hablaba entonces con el pueblo de Dios? Era Moisés. Moisés, por eso que dice que porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. En este caso directamente era Moisés. De igual manera, cuando ellos desobedecían, cuando ellos fallaban y fracasaban en contra de las palabras de Moisés, en contra de las palabras que Dios a través de Moisés le daba, sufrían las consecuencias, sufrían el castigo, el juicio de Dios que estaba establecido para ellos, como lo explica el apóstol Pablo, ¿cierto?, en 1 Corintios, en el capítulo 10, indicando el fracaso de muchos de ellos. Dice en el capítulo 10, versículo 5, pero de los más de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto fue lo más terrible, porque también hubo momentos en que Dios los castigó. Como dice, no seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar.
Eso, ¿cierto?, fue cuando ellos adoraban al becerro de oro. Y vino la mortandad, el juicio de Dios. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23.000. Esto fue, ¿cierto?, cuando ellos fornicaron con las hijas de Moab. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, que mordían, serpientes venenosas que los mordían y morían. Muchos murieron por causa de este juicio. Dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, etcétera, etcétera. Muchos juicios vinieron sobre los desobedientes, sobre los que se atrevían a irse contra la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice que de esa generación que salió de Egipto, de los 20 años hacia arriba, todos perecieron en el desierto. Y solamente las nuevas generaciones pudieron entrar a la tierra prometida, incluyendo a Josué y a Caleb, que fueron los espías, ¿cierto?, que dieron ánimo al pueblo. Pero dice que ahora el que nos habla desde los cielos. Dice, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y usted dirá, ¿quién es el que nos amonesta desde los cielos? ¿O quién vino del cielo a amonestarnos? Ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, como lo enseña, ¿cierto?, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino del cielo para dar a conocer, ¿cierto?, el carácter del Padre. Él, ¿cierto?, habla que fue el que descendió del cielo, como lo dice en Juan capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Realmente, ¿cierto?, lo que tenemos claro es que el que nos amonesta, o amonestó, ¿cierto?, partiendo a sus propios discípulos, como lo sigue haciendo la iglesia hoy en día, es Cristo mismo, es la voz de Cristo, es Él el que está amonestando desde los cielos a su iglesia, a su pueblo, al hombre, a la humanidad en general. Allí, ¿cierto?, en Juan 6, 38 también dice, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Siempre Él mencionaba el que me ha enviado, el que me dio esta misión, esta tarea de venir a la tierra a predicar el Evangelio y a redimir, ¿cierto?, al pecador. Este mismo escritor de Hebreo lo dice, ¿cierto?, en el capítulo 1, cuando declara, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en los otros tiempos, a los padres por los profetas, ¿cierto?, como el mismo Moisés y tantos otros. En estos postreros tiempos, o en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros tenemos una palabra del corazón de Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Dios con nosotros. El que rechaza a Cristo es alguien que se condena a sí mismo. El rechazar a Jesús ya es una cuestión, ¿cierto?, que puede indicar la condenación del hombre, de la mujer. Porque Él dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero también Él dice en su santa palabra que, hablando de la condenación misma, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Juan capítulo 3, versículo 18. Versículo 17, y dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por esa razón es que es tremendamente peligroso, tremendamente riesgoso, tremendamente grave. Es muy grave rechazar al que habla desde los cielos, Cristo Jesús, el enviado del Padre que vino a entregar este mensaje glorioso. Amados hermanos, que en esta hora escuchan la palabra de Dios, rechazar a Cristo es rechazar su palabra, es rechazar la redención, la obra gloriosa de redención que Él hizo en la cruz del Calvario, es rechazar su señorío, etc. El que descendió del cielo es el Emanuel, el Dios con nosotros,
que todavía está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como así lo ha dicho en su promesa. Amados hermanos, sigue diciendo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, la voz que todo lo conmueve, la voz de Dios, la voz de Cristo, la voz de Dios, del Todopoderoso, que conmovió al monte Sinaí, cuando hablaba con Moisés y el pueblo escuchaba. Fue tremendo lo que ocurría en ese momento con el pueblo de Dios. Como dice en Éxodo capítulo 19, ahí en el versículo 18 y 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Es una voz que estremecía, es una voz que conmovía. Ese monte, se estremecía ese monte, se conmovía, como también lo dice en Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Realmente todo esto causó un espanto, un pavor en el pueblo, porque la voz era tronante, conmovía ese monte, se remecía. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, día atrás hubo truenos, acá en la Gorranco, por lo menos en la zona, tronaba, se escuchaban truenos tremendos que remecían. ¿Usted cree que eso es solamente la naturaleza? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de los truenos, respecto de los terremotos, respecto de las cosas que ocurren? Que algunos dicen la naturaleza está furiosa. No, es la voz de Dios, es el poder de Dios. En el Salmo 29 dice, voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sillón, como hijos de búfalo. Esto habla, ¿cierto?, de los truenos, de los terremotos, de los movimientos telúricos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, ¿cierto?, las grandes sequías que ocurren. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria, etcétera. ¿Cierto? Aquí está hablando de la voz de Dios, que es estremecedora, que conmueve, todo lo conmueve, todo lo conmueve. Así su voz pueda conmover nuestro ser. La palabra de Dios, como decía el profeta Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y me conmoví. He oído tu palabra y me quebranté. He oído tu palabra y temí. Como también ocurrió con el rey Josías, ¿cierto? Cuando le leyeron la palabra, dice que rasgó sus vestidos porque no había escuchado una palabra como esa. O como ocurrió también, ¿cierto?, con los que volvieron de la esclavitud. Cuando el sacerdote, ¿cierto?, Esdras leía la palabra y ponía entonación en la lectura. Dice que lloraban quebrantados. El día de Pentecostés, cuando Pedro predicó la palabra, dice que la gente se compungió de corazón y comenzó a decir, varones, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Sea la palabra de Dios quebrantando, conmoviendo nuestro ser siempre, porque la palabra de Dios tiene autoridad y tiene poder. Es la voz del Espíritu Santo, porque también conmueve los cielos. Es la voz que conmoverá los cielos, dice, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El cielo. ¿Qué es lo que escuchó? Aleluya. Juan, el discípulo, Juan, el teólogo, como se le llama, ¿cierto? Allí en la isla de Patmos, cuando estaba en el día del Señor. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Yo soy el alfa y el omega. Esa voz era como de trompeta, estremecía con fuerza. Y en el versículo 15 dice, Apocalipsis 1:15, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, describiendo a Cristo, a la imagen del Hijo del Hombre, refulgente como un horno. Y dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa misma voz que escuchó Ezequiel, el profeta Ezequiel, que escuchó Daniel allá en Babilonia. La voz tronante de Dios, la voz poderosa que conmueve el cielo, que conmueve la creación. Aleluya, a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, porque su voz resuena con potencia, con poder, con gloria, con autoridad, y todo lo llena. Es la autoridad y es la voz del Dios Todopoderoso que conmueve no solamente la tierra, sino también el cielo. Aleluya. Y dice que esta voz remece todas las cosas. Y aún las cosas, ¿cierto? Por muy firmes que estén, pero Él las remece. Y son las cosas movibles. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Remoción de las cosas movibles. Las cosas movibles, hablaba aquí el escritor de Hebreo, apuntando a aquellas cosas que rodeaban al antiguo pacto. Por ejemplo, en el antiguo pacto había un tabernáculo, que era una tienda, que se movía de un lugar a otro. Conforme avanzaban en el desierto, tenían que desarmar el tabernáculo, lo envolvían, lo acomodaban, y los sacerdotes lo transportaban. Y cuando se detenía la nube, dice que allí se instalaban nuevamente y acampaban. Y el tabernáculo era armado. Era un tabernáculo movible, indicando, ¿cierto?, que ese pacto, que por grande y glorioso que fue dado allí en el monte Sinaí, a pesar de todo, era un pacto que iba a tener algunas conmociones. Y de hecho, así fue cuando vino Cristo. Todo cambió. Porque Cristo dice que no entró al tabernáculo terrenal, sino a uno celestial, al tabernáculo de Dios, para presentar la obra perfecta, el sacrificio perfecto, de una vez y para siempre, por su pueblo, por su iglesia, por todos nosotros. Aleluya. Las cosas movibles, las cosas del antiguo pacto, los elementos del culto, ¿cierto? Todo era perecible. Incluso los sacrificios. La gente cuando fallaba ante Dios, cuando pecaba contra Dios, tenía que hacer un sacrificio. Pero eso no era permanente. Tenían que hacerlo cada cierto tiempo. Incluso una vez al año se hacía el gran sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote expiaba al pueblo, ¿cierto? Allí en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto donde estaba, ¿cierto? Esa fuente que era el propiciatorio, donde colocaban la sangre. Pero lo hacían siempre, como dice Hebreo, todas las veces tenían que presentar sacrificios y derramar sangre inocente por los pecados de los propios sacerdotes y también por los pecados del pueblo. Pero ¿qué hizo Cristo? Aleluya, gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, qué grande es lo que Cristo hizo. Él dice que hizo una sola ofrenda, con la cual santificó de una vez y para siempre a los santificados. De una vez y para siempre. Por eso que ya no hay más sacrificios. Ya no hay más sangre que derramar, porque se derramó la sangre de Cristo. La sangre perfecta, la sangre inocente, la sangre que habla mejor que la sangre de Abel, que habla más fuerte que la sangre de Abel. Todo lo que rodeaba al antiguo pacto era algo movible. Eran cosas hechas que iban a terminar de ser. Las cosas de esta vida también son movibles. También son perecibles. Los bienes materiales, como decíamos, como la pandemia ha afectado tanto. Oh, amados hermanos, una casa, por grande que sea, por firme que esté, en algún momento
esa casa se puede ir abajo. Las cosas que tiene el hombre, las cosas que podemos granjear en esta tierra son cosas que van a perecer y que van a acabarse, que se van terminando. Amados hermanos, a veces he pasado por los campos y he visto ruinas, casas arruinadas, que fueron casas patronales seguramente, donde vivieron personas de muchos recursos, pero que a lo mejor ya murieron los antiguos y los otros se fueron y las casas están derribando. Porque todo lo terrenal es pasajero y es movible, es perecedero. Todo lo que está pasando con lo que estamos viendo, los logros personales también son perecederos. Porque por más cosas que logre el hombre, también se va a acabar un día, va a terminar. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Con esto no estoy diciendo que los hermanos, los hijos de los hermanos no procuren algo importante para su vida. Sí, procúrenlo. Pero no se olviden que una vez que lo logren, den la gloria a Dios y sirvan al Señor con todo lo que el Señor les ha dado. Porque por grandes logros que tengan, eso también se acaba. También se va a acabar un día, va a terminar. La vida misma es perecedera. Esta vida, amados hermanos, es incierta. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces escuchamos de personas sanas que mueren en accidentes? De alguna cosa que no esperaban morir, murieron. Personas que pensaban que están viviendo la vida, la flor de su vida. Hasta ahí llegó. Porque todo esto es perecedero, todo esto se acaba, todo esto es movible. Estas cosas son movibles, estas cosas son perecederas. Y se van a acabar un día todas. Aún la misma tierra y el cielo que vemos se acabará. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Van a pasar, se va a acabar. Ahí es cierto, en Mateo capítulo 24, el Señor profetizando, habla de estas cosas. Y dice en el capítulo 24, versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. La Biblia dice que el cielo será arrollado como un pergamino. Esta tierra que vemos y este cielo que vemos pasarán, pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Esto todo es perecedero, toda la creación de Dios también. Algún día esto ya no va a ser más. Dice Apocalipsis 21, vi un cielo, 21:11, perdón, dice, o 20:11 quiero decir, donde habla del juicio. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Viene el tiempo, llegará el tiempo en que esta tierra y este cielo ya dejarán de ser. Pasarán. Todo esto es movible, todo esto es movible, todo esto es perecible. Sí, todo esto acabará. Pero las cosas inconmovibles son las que permanecerán. Las cosas inconmovibles. Aleluya. Para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Las cosas inconmovibles son las cosas que están, cierto, delante de la presencia de Dios. La misma palabra, esta palabra, nunca, por más que la han atacado, por más que la han querido destruir, por más que la han querido desprestigiar, esta palabra sigue en pie desde el principio hasta ahora. ¿Cuántas veces han querido destruirla? Han quemado Biblias, la han prohibido, pero la palabra de Dios, como dice Pablo, no está presa. La palabra ha corrido y sigue corriendo. A Él sea la gloria porque es su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Gloria a su santo nombre, amados hermanos. Por eso es que tenemos que amar las cosas de Dios, la palabra. El reino de Cristo, que es un reino sempiterno. Este reino es inconmovible. Este reino no se va a acabar jamás. Estoy hablando de las cosas inconmovibles, las que no perecerán, las que no se van a acabar, las que no van a fracasar. El reino de Cristo. Cuando le profetiza el ángel a María, le dice, y el reino de David, su padre, será sobre él. Y será un reino que no tendrá fin. El reino de Cristo, Cristo mismo.
Él es inconmovible. Él jamás dejará de ser. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir. Aleluya. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Él es eterno. Él es eterno. Nuestro Cristo es eterno. Él es inconmovible. Él es inconmovible. El reino de Dios es inconmovible. Aleluya. La vida eterna que Él nos da es una vida inconmovible. Porque Él prometió vida eterna. El que en mí cree tiene vida eterna, dijo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Esta vida eterna, esta no será conmovida, no nos será remecida, porque es eterna, porque es ganada por Cristo en la cruz del Calvario para su pueblo, para su iglesia. Las cosas que están en los cielos, estas cosas son inconmovibles. Lo enseña la palabra de Dios. Cuando uno mira allí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Como cantamos, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos una morada en los cielos. Para todos los que creen, esa es una verdad, porque esto lo dice la palabra de Dios y es eterno, no será conmovido, no será afectado por nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis 21, dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, para siempre, por toda la eternidad. Aleluya. Y dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, etc. Y habla de todo lo que hay en el cielo. Eso es inconmovible. Eso es lo que va a quedar. Eso es lo que va a permanecer, amados hermanos. Por eso que el Señor nos habla y dice que hagamos tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Hagamos tesoro en el cielo. Pensemos en la vida eterna. Pensemos en las cosas que vienen después de esta. Aleluya. ¿Por cuál reino está usted apostando? ¿Por cuáles cosas está usted apostando? ¿Por las conmovibles o por las inconmovibles? Yo apuesto por las inconmovibles, por las que Cristo nos ofrece en su palabra. A Él sea siempre la gloria. Por eso que dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Esta es la actitud con que debemos ser coherentes con esta promesa. Tengamos gratitud, siendo agradecidos con todo las cosas que Dios nos da, y aquellas cosas incluso que a veces no nos gustan, pero que el Señor las permite. Y mediante ellas sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esto es para los que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen, para aquellos que no se someten a la palabra de Dios. Eso es el fuego de Dios. Pero los que hacen la voluntad de Dios, dice que tienen herencia en los cielos. Que el Señor les bendiga. Amén.